Bienvenidos un día a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque du copyright me decirles, tenemos un bombazo de noticia que estoy seguro que los va a dejar con la boca abierta, asu como amu cuando la descubro. Y es que hoy vamos a hablar, ni mu ese ni menos, que de Can Yaman y Demet Özdemir. Como lo oyen, Can Yaman y Demet Özdemir. Papu ese. El anuncio que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Prepúrense un cafecito a como superíndice 3 dens bien en sus asientos porque este vídeo va a estar cargado de detalles, análisis y por supuesto, muchísima especulación superíndice 3N. Vamos a desmenuzar esta noticia desde todos los su condiéresis nulos posibles. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de rumores y confirmaciones a medias, quiero invitarlos, como siempre, a que se suscriban a nuestro canal. Ya saben que acu encontraru en todas las noticias frescas y jugosas del mundo del espectáculo, las teleseries turcas que tanto amamos y sobre todo, mucha diversión superíndice 3N. Asu que si aún no lo han hecho corran a darle clic al botoncito rojo y activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Gracias por el apoyo. Ahora sin preámbulos vamos al grano. Can Yaman y Demet Özdemir, padres. De du superíndice 3 de sale esta información superíndice 3N. ¿Es real? ¿Un simple rumor? Pues bien, acu es donde la cosa se pone interesante. Como muchos de ustedes saben, la relación superíndice 3N entre Can y Demet ha sido objeto de muchísima atención superíndice 3N desde que protagonizaron la exitosísima serie Erkenci Kuay. La química entre ellos era innegable, tanto dentro como fuera de la pantalla. Los fans se volvieron locos, creando miles de teorías sobre un posible romance en la vida real. Y aunque hubo momentos en los que parecía que algo ese ayud de la amistad estaba floreciendo, nunca hubo una confirmación superíndice 3N oficial. Después copyright ese de Erkenci Kuay, ambos siguieron sus caminos profesionales por separado. Can se fue a Italia, donde continuó superíndice 3 su carrera con granu condiéresis copyright cito. Demet por su parte se quedó superíndice 3 en Turquía, protagonizando otras series y películas que también copyright N la consagraron como una de las actrices queridas y talentosas del país. Ambos rehicieron sus vidas sentimentales. Demet se casó superíndice 3 con el cantante Oyuzhan Koupárrafo en una boda de ensueu más menos o que acaparu superíndice 3 todas las portadas de las revistas del corazu superíndice 3N. Sin embargo, lamentablemente ese matrimonio no duró superíndice 3. A los pocos meses anunciaron su separación superíndice 3N, dejando a todos sus fans completamente devastados. Can por su lado, también copyright N tuvo sus romances, pero ninguno tan sonado como el que se le atribuye superíndice 3 a Demet. Actualmente ambos parecen estar solteros y enfocados en sus carreras profesionales. Y acu es donde entra la bomba que les anunció copyright al principio. En los últimos días han circulado fuertes rumores, alimentados por varias fuentes, que apuntan a que Demet estará embarazada. Y lo ese sorprendente de todo, es que el padre será, nada ese y nada menos que Can Yaman. Su copyright, suena a guión de telenovela, pero la información superíndice 3N ha corrido como superíndice 3 Lbora en las redes sociales y en algunos medios de comunicación superíndice 3N turcos. ¿De du superíndice 3 de viene todo esto? Al parecer, la chispa se encendió superíndice 3 a partir de una serie de coincidencias que los fans acu copyright rimos de Erkenci Kuay han estado recopilando. Por ejemplo, se ha notado que Demet ha estado usando ropa holgada de lo habitual en sus últimas apariciones públicas. Algunos la han visto salir de una clínica especializada en fertilidad. Por otro lado, Can Yaman ha estado viajando a Turquía con frecuencia de lo normal. Y aunque oficialmente se dice que es por compromisos laborales, algunos aseguran haberlo visto cerca de la casa de Demet. Pero la verdad, todas estas evidencias son bastante du copyright bailes. Podrán ser simples coincidencias, malentendidos o incluso montajes creados por los propios fans. Sin embargo, el rumor ha crecido tanto que ha llegado a oídos de la prensa. Algunos periodistas turcos han comenzado a investigar el asunto, tratando de confirmar o desmentir la noticia. Y aunque todavía no hay nada oficial, algunos han dejado entrever que podrá haber algo de cierto en todo esto. Por supuesto, hay que tomar toda esta información superíndice 3N con pinzas. En el mundo del espectáculo, los rumores falsos son el pan de cada día.
Y muchas veces se crean historias para generar controversia y aumentar el interu copyright S del público. Además, hay que tener en cuenta la privacidad de Khan y Demet. Si realmente es tu N esperando un hijo, es su derecho mantenerlo en secreto hasta que es tu copyright N listos para compartirlo con el mundo. Pero dejando de lado las especulaciones, ¿qué copyright significará esto si fuera verdad? Imagunense la bomba mediu tica que serua. Los fans de Erkenci Kwai estarán enloquecidos de felicidad. Será como si la historia de amor que tanto amaron en la pantalla se hubiera hecho realidad en la vida real. Además, será un golpe maestro para ambos en tu copyright términos de publicidad. Khan y Demet volverán a estar en el centro de la atención superíndice 3N mundial. Las revistas, los programas de televisión superíndice 3N y las redes sociales se llenarán de noticias sobre ellos. Sin embargo, también copyright N hay que considerar los posibles aspectos negativos. Una noticia de este tipo podrá generar mucha presión superíndice 3N sobre Khan y Demet. Tendrán que lidiar con la atención superíndice 3N constante de los medios y del público. Y además tendrán que enfrentar el desafío de criar a un hijo en medio de sus apretadas agendas de trabajo. Pero al final del día, lo más importante es que Khan y Demet sean felices. Si realmente es tú, N esperando un hijo, les deseamos lo mejor. Que disfruten de esta etapa tan especial de sus vidas y que puedan criar a su hijo con amor y felicidad. Y si los rumores no son ciertos, también copyright N les deseamos lo mejor. Que sigan triunfando en sus carreras profesionales y que encuentren la felicidad en sus vidas personales. En fin, esta es la noticia bomba que quiero compartir con ustedes hoy. La verdad es que estoy tan intrigado como ustedes. Me muero de ganas de saber si todo esto es verdad o no. Pero mientras tanto tendremos que esperar y ver qué copyright pasa. Lo que les puedo asegurar es que estaré copyright atento a cualquier novedad sobre este tema. Y en cuanto tenga esa información superíndice 3N, se las compartiré copyright de inmediato. Entonces, para recapitular un poco, hoy hablamos sobre el rumor que revolucionando el mundo del espectáculo turco, Khan Yaman y Demet Özdemir, posibles padres. Analizamos las supuestas evidencias, las posibles consecuencias y lo que significará para los fans de Erkenci Kwai. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright Ndolo. De verdad que me encanta compartir estas noticias con ustedes y escuchar sus opiniones. Ahora antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por ver este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí. Y quiero invitarlos a que me dejen sus comentarios abajo. ¿Qué copyright opinan de todo esto? ¿Creen que Khan y Demet realmente es N esperando un hijo? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? Du copyright déjenme saber sus pensamientos en los comentarios. Y por último pero no menos importante quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Me ayudan un montón superíndice 3N a seguir creciendo y a traerles contenido de calidad. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta la superíndice 3 sima. Pero esperen que aún hay ese. No podemos dejar este tema con tantas preguntas en el aire. Vamos a profundizar un poco ese en cada uno de los aspectos que hemos mencionado. Porque vamos a ser honestos, este rumor tiene todos los ingredientes para convertirse en la telenovela de la más menos o. Primero hablemos un poco ese sobre Erkenci Kwai. Esta serie no solo fue un exitazo en Turquía, sino que conquistó superíndice 3 corazones en todo el mundo. La historia de amor entre Khan Divit y Sanemaida más menos N, interpretados por Khan Yaman y Demet Özdemir, era simplemente adictiva. La química entre ellos era palpable y los fans no podían evitar más menos con que ese amor trascendiera la pantalla. Recuerdo que en aquella con diéresis copyright poca, las redes sociales estaban inundadas de vídeos y fotos de Khan y Demet. Los fans analizaban cada mirada, cada gesto, cada sonrisa. Intentaban encontrar cualquier pista que confirmara su romance. Se crearon miles de cuentas dedicadas a la pareja, y los hashtags almohadilla Khan Demet y almohadilla Erkenci Kwai se convirtieron en tendencia mundial. Era una verdadera locura. Incluso después copyright ese de que terminó superíndice 3 la serie,
la esperanza de un romance real entre Khan y Demet se mantuvo viva. Los fans seguían buscando pruebas en sus redes sociales y en sus apariciones públicas. Cada vez que Khan y Demet se encontraban en algún evento, las fotos y los vídeos se viralizaban al instante. La presión superíndice 3N sobre ellos era enorme. Y ahora aún más menos os despú copyright este rumor de un posible embarazo de Demet, con Khan como el supuesto padre, ha reavivado toda esa pasión superíndice 3N. Los fans de Erkenci-Kwai N enloquecidos de nuevo. N compartiendo mensajes de apoyo, creando teorías y son más menos ando con el dúo en que Khan y Demet confirmen la noticia. Pero como dije antes, hay que ser cautelosos. No podemos dejarnos llevar por la emoción superíndice 3N y creernos todo lo que vemos en Internet. Hay que recordar que los rumores son solo rumores, y que hasta que no haya una confirmación superíndice 3N oficial, no podemos dar nada por sentado. Ahora hablemos un poco sobre las evidencias que han estado circulando. Es cierto que Demet ha estado usando ropa holgada de lo habitual en sus últimas apariciones públicas. Pero eso no significa necesariamente que es tu copyright embarazada. Podrá ser simplemente una cuestión superíndice 3N de estilo, o tal vez Demet solo quiere sentirse SCU superíndice 3 moda. Y en cuanto a las supuestas visitas de Demet a una clínica especializada en fertilidad, también copyright N hay que ser cuidadosos. Muchas mujeres acuden a este tipo de clínicas por diferentes razones, no solo para quedar embarazadas. Podrá ser que Demet es tu copyright buscando asesoramiento sobre su salud reproductiva, o tal vez es tu copyright recibiendo algún tratamiento copyright tico. En cuanto a los viajes frecuentes de Khan Yaman a Turquía, también copyright N hay que tener en cuenta que es un actor muy solicitado y que tiene compromisos laborales en diferentes países. Podrá ser que sus viajes a Turquía sean simplemente por trabajo, y que no tengan nada que ver con Demet. Pero a pesar de todo esto, no podemos negar que hay algo que no encaja. Hay demasiadas coincidencias para ignorarlas por completo. Y el hecho de que algunos periodistas turcos hayan comenzado a investigar el asunto sugiere que podrá haber algo de cierto en todo esto. Pero ¿por qué copyright Khan y Demet no han negado o confirmado la noticia? Esa es una buena pregunta. Podrá ser que es tu copyright N esperando el momento adecuado para hacer un anuncio oficial. O tal vez es tu copyright N tratando de proteger su privacidad y la de su hijo. O tal vez simplemente los rumores no son ciertos y no quieren darle esa importancia al asunto. En cualquier caso creo que es importante respetar su decisión superíndice 3N y darles el espacio que necesitan. Si realmente es tu N esperando un hijo, es su derecho mantenerlo en secreto hasta que es tu copyright N listos para compartirlo con el mundo. Y si los rumores no son ciertos, también copyright N merecen que respetemos su privacidad y que no les presionemos para que hagan declaraciones que no quieren hacer. Pero como fans es difícil no emocionarse y no especular. Nos encanta más menos con la idea de que Khan y Demet es tu copyright N juntos de nuevo, y que es tu copyright N esperando un hijo. Será como un cuento de hadas hecho realidad. Pero al final del dúo, lo importante es que Khan y Demet sean felices. Si realmente es tu N esperando un hijo, les deseamos lo mejor. Que disfruten de esta etapa tan especial de sus vidas y que puedan criar a su hijo con amor y felicidad. Y si los rumores no son ciertos, también copyright N les deseamos lo mejor. Que sigan triunfando en sus carreras profesionales y que encuentren la felicidad en sus vidas personales. Y ahora, para darle un toque aún más menos adido de drama a esta historia, vamos a imaginar un escenario hipotu copyright tico. Copyright pasará si Khan y Demet confirmaran la noticia y decidieran volver a trabajar juntos en una nueva serie o película. Será una locura. Imagúnense la expectación superíndice 3N que generará ese proyecto. Los fans de Erkenci-Kwai estarán eufu superíndice 3 ricos. Los medios de comunicación superíndice 3N de todo el mundo estarán pendientes de cada detalle. Será un evento medio tico sin precedentes. Y lo que es aún es importante, será una oportunidad para que Khan y Demet demostraran su talento y su química en la pantalla una vez se podrán interpretar a una pareja madura, con hijos, que tiene que superar diferentes desafíos. Será una historia conmovedora y realista que resonará con el público. Pero por supuesto, también copyright N habrá desafíos. Khan y Demet tendrán que lidiar con la presión superíndice 3N de los medios y del público.
Tendrán que asegurarse de que su vida personal no interfiera con su trabajo. Y tendrán que demostrar que son capaces de superar las expectativas y de ofrecer un producto de calidad. Pero si Khan y Demet estuvieran dispuestos a aceptar el desafío, creo que podrán lograr algo increíble. Podrán crear una serie o película que se convierta en un clásico y que sea recordada por generaciones. Pero bueno, todo esto es solo especulación superíndice 3N. Por ahora, tendremos que conformarnos con esperar y ver qué copyright pasa. Pero como dije antes, estar copyright atento a cualquier novedad sobre este tema. Y en cuanto tenga ese información superíndice 3N, se las compartiré copyright de inmediato. Asu que mi gente bonita, es tu copyright N, atentos a nuestro canal porque este culebro superíndice 3N tiene pinta de que no ha hecho ese que empezar. Nos vemos en el superíndice 3º video. Y no olviden dejar sus comentarios. Quiero saber qué copyright piensan.